Mucha gente está empezando a dejar OpenClaw, y no es porque no sea potente, es porque no era confiable. Durante semanas, lo que la gente reportaba era siempre lo mismo. El agente empezaba bien y de repente se quedaba congelado. Otras veces se quedaba en processing durante minutos, sin hacer absolutamente nada. Y en otros casos aceptaba la tarea y nunca la ejecutaba. Esto no era un caso aislado, era algo que estaba pasando en producción. Y cuando una herramienta falla así, la gente deja de usarla. Porque el problema no es que falle una vez, el problema es que ya no sabes cuándo confiar. Y aquí es donde entra OpenClaw 4.14. Este update no es bonito, no es viral, no trae una función nueva que te haga decir wow, pero intenta arreglar lo más importante de todo, la fiabilidad. Vamos a empezar por el problema más grande. Si usabas GPT 5.4 con OpenClaw, seguramente te encontraste con esto. El agente simplemente se quedaba en silencio, no devolvía nada, y parecía que se había roto. Pero en realidad no era exactamente un error. El modelo a veces hacía lo que se llama razonamiento interno. Pensaba, pero no devolvía texto. Y OpenClaw no sabía cómo manejar eso. Entonces el agente se quedaba bloqueado. Ahora eso cambia. Detecta esas respuestas vacías, las reintenta automáticamente y sigue el flujo. Dicho fácil, antes se rompía, ahora se recupera solo. Ahora vamos a algo crítico para cualquiera que use agentes de verdad, los subagentes. Esto es cuando un agente crea otros agentes para dividir una tarea grande en partes más pequeñas. Es la base de cualquier automatización seria. Pero había un problema absurdo. Los subagentes no arrancaban, se quedaban en cola para siempre. ¿La razón? Un archivo que no se incluía en producción. Y lo peor es que fallaba en silencio. No había error claro, no había aviso, solo no funcionaba. Eso ya está arreglado. Y esto cambia completamente el uso real de OpenClaw, porque sin subagentes no hay sistema. Otro problema importante era con modelos locales. Muchísima gente usa Llama u otros modelos para reducir costes, pero había un bug muy frustrante. Tú configurabas un tiempo de respuesta más largo, porque estos modelos son más lentos, pero OpenClaw lo ignoraba, usaba el tiempo por defecto. Resultado, el agente se cortaba a mitad de la respuesta. Ahora sí respeta tu configuración. Y esto parece pequeño, pero en uso real es enorme. Otro bug que rompía la experiencia sin que lo supieras, los modelos personalizados desaparecían. Tú configurabas todo bien y de repente la lista estaba vacía, sin error claro, sin logs útiles. Era un fallo interno en cómo validaba proveedores. Eso ya está solucionado. Ahora hablemos del navegador. Muchos agentes usan navegador para investigar, abrir páginas o interactuar con contenido. Pero había un problema de seguridad mal configurado. El propio sistema bloqueaba sus propias conexiones. O sea, OpenClaw no podía hablar con su propio navegador. Resultado, no funcionaba. Ahora eso se corrigió. La navegación vuelve a ser estable. También hubo mejoras importantes en plataformas como Telegram, Slack y Discord. En Telegram, por ejemplo, el agente no sabía en qué conversación estaba, veía un ID, pero no el nombre del tema. Era como estar en una reunión sin saber en qué sala estás. Ahora lo entiende, y además lo recuerda después de reiniciar. En Slack había un problema más serio. Aunque limitaras quién podía usar el agente, ciertas acciones ignoraban esa restricción. Eso es un problema real en entornos de equipo. Ahora se corrigió. Y en Discord, los comandos parecían rotos. No devolvían la información correcta. Eso también está solucionado. Ahora vamos a algo que casi nadie ve, pero que es probablemente lo más importante: seguridad. OpenClaw no es solo una IA que responde, es una IA que puede ejecutar cosas, puede acceder a archivos, puede usar herramientas, puede automatizar procesos. Y eso abre la puerta a problemas serios. Se han encontrado vulnerabilidades donde una web maliciosa podía manipular a la gente. También riesgos de prompt injection, donde la IA recibe instrucciones ocultas. Este update incluye múltiples fixes de seguridad, no son visibles, pero son críticos si quieres usar esto en serio. También mejoraron el sistema de memoria. Antes había errores donde la IA mezclaba información, perdía contexto o incluso buscaban memorias que no existían. Ahora eso es más consistente, más predecible, más usable. Y hay un bug muy delicado que también se arregló. Cuando la gente respondía a múltiples usuarios, podía mezclar permisos. Es decir, usar el contexto de una persona para otra. Eso en un negocio es grave. Ahora cada usuario está separado correctamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que OpenClaw no es más impresionante, pero sí mucho más usable. Y esto es clave, porque el problema de los agentes de IA no es lo que pueden hacer, es que fallen. Cada vez que un agente falla, pierdes confianza. Vuelves a hacerlo manual y piensas, esto todavía no